Alejandro Moreno estuvo al menos en la Cuauhtémoc, Colonia Obrera, Colonia Doctores. Yo no vi a ningún otro presidente nacional en estas colonias tocando puerta, y aquí te traigo la muestra para que se termine ese discurso. Fue pluri y salió a pedir el voto, que es lo que hoy está pidiendo Morena. Alejandro Moreno lo hizo. No, lo hizo por el PRI. Pedimos el voto. Las listas de plurinominales son una moneda de cambio político en donde la representación de las minorías no importa y lo que importa son los compromisos. Es cierto que se utiliza incluso como herramienta para tener fuero por parte de dirigentes políticos. ¿Estás de acuerdo que los presidentes de los partidos se anoten en los primeros números de las listas, como sucedió con Alito Moreno en el PRI? Bueno, pues la verdad es que ya habíamos planteado nosotros, voy a responder tu pregunta a toda velocidad, ya habíamos planteado nosotros desde Acción Nacional que, digamos, el tema del financiamiento es cerrarle la llave al dinero ilícito. ¿Y cómo lo van a hacer? La verdad es que no está planteado. Lo primero que hay que decir es que, pues, esta reforma es una reforma planteada desde el poder, es una reforma planteada desde la Presidencia de la República, y es una reforma que parece querer darle más poder al poder, en realidad, en lugar de ciudadanizar. Lo segundo que hay que decir es que lo que se presentó fue una serie de diapositivas que a vista de Acción Nacional parece más un método discursivo, puesto que no hay un texto y todavía no hay nada presentado respecto a una evaluación técnica necesaria. Vamos a tener que hablar de un debate legislativo y de discusión pública, que es algo que no ha sucedido, puesto que los que entraron a la comisión simplemente son gente de Morena. Luego, ya le quiero entrar un poquito al tema de la reforma, voy a irlo abordando a través de mis participaciones, pero es preocupante que estén hablando de ahorro antes de democracia. Y me explico un poquito respondiendo a tu pregunta, querido Juan. El proceso electoral no nada más es el momento de las elecciones, donde están planteando que simplemente se haya contrataciones y después se vayan. Eso, digamos, pone a la democracia a merced de la inexperiencia de quienes ejecutan el proceso electoral, pero no solo el proceso electoral es democracia. ¿Tiempo? La democracia está compuesta, un segundito más, por el tema del padrón, la credencialización, la capacitación y toda la cadena y custodia, digamos, del proceso electoral, la fiscalización y los cómputos, que es algo a lo que le voy a entrar en mis intervenciones posteriores. Minuto y medio para Pati Urriza de Movimiento Ciudadano, una reforma electoral que cambia la manera en la que se designarán a los plurinominales, no listas, se ha señalado, hechas por las cúpulas partidistas, sino tendrán que ser las y los ciudadanos, el pueblo, quienes los elijan. ¿Cómo ves ese rubro? Pues mira, Juan, creo que sí hay algo muy importante que aplaudir en esta reforma electoral, y es que al menos la mitad de los plurinominales van a entrar en fórmula de repechaje. El repechaje ya existe en lugares como la Ciudad de México, y a lo que se refiere esto es a que las personas mejores votadas de cada partido político que compitieron en tierra, en distritos, se hace una lista de mayor a menor votación que obtuvieron estos candidatos, y de acuerdo al porcentaje de personas que le toca meter de plurinominales a cada partido, entran en el orden de votación de mayor a menor los que participaron en una elección. A mí me parece muy valioso eso, Juan, porque creo que le da oportunidades a muchas personas que hemos competido en condiciones de desigualdad y que todavía nos lanzamos a aprender a poder competir, y eso nos permite ser partícipes de la democracia en México. ¿Qué veo negativo en esta reforma? Me parece súper grave el tema de que se vaya a desaparecer el PREP. El PREP nos ha dado muchas certezas en la historia desde que apareció y nos ha permitido poder denunciar fraudes electorales como el que acaba de suceder en Papantla, Poza Rica, como el que pasó en la capital de Quintana Roo, en Chetumal, y me parece que es algo que sí tenemos que poner el dedo en el renglón. Y finalmente decir, Juan, que esta reforma electoral de todos modos no ataca un problema estructural terrible que tenemos en la política mexicana hoy en día, que es el financiamiento ilícito de las campañas. Creo que tendríamos que estar hablando en esta reforma de los topes de campañas, de eliminarlos para poder darle trazabilidad al dinero y que no llegue dinero ilícito a las campañas y no comprometa a los gobiernos municipales y de las decisiones de los diputados. Maxta González, vamos contigo. La reforma electoral, ¿es cierto que las listas de plurinominales son una moneda de cambio político en donde la representación de las minorías no importa y lo que importa son los compromisos? Es cierto que se utiliza incluso como herramienta para tener fuero por parte de dirigentes políticos. ¿Estás de acuerdo que los presidentes de los partidos se anoten en los primeros números de las listas, como sucedió con Alito Moreno en el PRI? Mira, déjame te platico un poquito del proceso del PRI. Nosotros, a través de una asamblea nacional, quienes somos consejeros, en mi caso consejera política nacional también, estatal, es mediante esta asamblea donde se aprueban pues estas listas plurinominales. Entonces, este discurso que quiere manejar Morena, pues seguramente ellos lo hacen de esa manera. Nosotros sí, dentro del partido, lo consolidamos a través de nuestras asambleas nacionales y pues realmente yo creo que este gobierno populista siempre ha querido mantener un discurso. Para mantener un discurso siempre tiene que haber un villano. Y el villano de Morena obviamente es la oposición, en este caso el PRI. El villano favorito de Morena es Alejandro Moreno, por eso cuestionan su espacio en el Senado. Él ha sido una persona que ha ganado elecciones, ya fue gobernador en Campeche, fue diputado, ha ganado 6 elecciones. Entonces realmente el que hoy ocupe una curul, pues no creo que en su caso sea por un fuero, porque tiene muchas carpetas que Morena no ha podido consolidar porque no hay pruebas, pero sí creo que no se habla en esta reforma del fuero y sería importante
porque lo que sí tienen es a Félix Salgado Macedonio, a Cuauhtémoc Blanco, a Rocha Moya, bueno, a Rocha Moya no tiene fuero, pero seguramente lo van a poner terminando su gobernatura en alguna posición que garantice un fuero para él, a Javier Corral. Entonces Morena, claro que algo que a ellos les afecta no lo está tomando en cuenta como... Oye, pero como la reforma electoral es eliminación. para todos, ¿eh? O sea, es como cuando Sí. un jugador de fútbol dices que la cancha está en malas condiciones, pues usted para los dos No, equipos. ahorita la cancha va a estar dispareja con esta reforma. esa es Camila una Martínez, realidad. cancha dispareja. Absolutamente no. Fíjate que a mí de las cosas más importantes que me parecen, ya lo tocaba un poco Pati, es con respecto a cómo se le está dotando de legitimidad popular a la gente que hoy ocupa espacios de toma de decisión. Y una cosa es muy importante, porque vinieron a este espacio y a muchos otros a decir que Morena iba a reducir los espacios de los plurinominales y tal, y quedan en el caso de la Cámara de Diputados completamente respetados, Y en el caso exactamente del Senado, la los misma. redujeron, ¿no? Ahorita platicamos Los en el redujeron, Senado ¿no? cuál es la razón, porque siempre O sea, está sí. vinculado con un tema de representación de estados de la República, pero sí decir, ¿no? Se respeta exactamente la fórmula que hoy se tiene en la Cámara de Diputados. Lo único que cambia, y es lo que no podemos creer que no estén de acuerdo, es que ahora las personas que estén en representación proporcional van a tener que ganarse sus votos, van a tener que salir a territorio, van a tener que hacer campaña dentro de su circunscripción. Se da la posibilidad también de que haya 8 legisladores, digamos, de mexicanos en el exterior, que sean votados directamente por los mexicanos en el 30. exterior. Pero ¿qué es lo que realmente no les gusta, no? Y ahorita lo decía un poco Itzel. Ojo, México tiene uno de los aparatos electorales más caros del mundo, ya lo hemos hablado en esta mesa. En México, el precio de la democracia por cada persona es de $25, frente a otros 15. países como el caso de Francia, donde son apenas casi $2, ¿no? O el caso de Brasil, que son $12, ¿no? 10. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Hacer reducciones estratégicas, ¿no? Por ejemplo, eliminar algunos casos de duplicidades de funciones. Sabemos, por ejemplo, que ¿Tiempo? la fiscalización se hace desde el Instituto Electoral, sin embargo, seguimos teniendo estructuras dentro de los soples que lo A ver, hacen. yo quiero A ver, hablar, vamos yo quiero hablar de esto que está diciendo Vamos Camila. contigo. Camila, yo te quiero contar a ti que la fiscalización está centralizada actualmente en el Instituto Así es. Nacional Electoral y te quiero contar qué está pasando. La Unidad Técnica de Fiscalización hoy está teniendo problemas para auditar a los 32 estados y a nivel federal. Digamos, es un modelo al que la verdad cada vez ahorcan más, cada vez tienen menos dinero, cada vez están menos capacitados. El sistema para fiscalización está muy debilitado y lamentablemente no se les puede invertir porque les están quitando Te voy a dinero. poner Entonces, dos ejemplos, evidentemente, nada no, más. déjame terminar mi intervención y ahorita tú hablas Un con minuto, muchísimo gusto. Y la verdad es que al final a eso me refiero con que están hablando de ahorro antes de democracia. De verdad, los costos, digamos, de la democracia son altos y no tenerles todavía más alto. Sin duda, digamos, tienes que fijarte que la centralización no necesariamente es la respuesta, porque además, digamos, con un árbitro debilitado es muy difícil la Lo que fiscalización. nosotros- También hay que decir que en esta reforma política no le están entrando a la sobrerepresentación, que es un tema fundamental al que Morena ha tenido ventaja y no le entran. 30. Para el tema de los plurinominales, que también me llama la atención, hay que decir que esta reconfiguración que están haciendo es de 97 diputados, que ya muy bien explicó aquí Pati, que, bueno, de acuerdo, pero digamos hay que hablar de los otros 97 diputados. Estos se 15. quieren hacer por voto directo en circunscripción. 95. Es una lista. Y el tema es que pues ya 10. tenemos un ejemplo de lista y ya tenemos una elección del acordeón en el Poder Judicial, entonces habría que observar qué va a suceder con Seguramente va a estos pasar con los diputados. pluris Y también. además, ¿Tiempo? lo último es, los diputados migrantes los están poniendo en una lista plurinominal igualita, entonces no sé de qué se vienen No, a espantar y y te voy a discutir. explicar, nada más simplemente Invertimos discurso. un minuto, Sí, Camila. a ver, nada más rapidísimo, ¿no? Lo que estamos hablando es de eliminar la duplicidad de funciones. Hoy tenemos, por ejemplo, vocales en los soples que cuando no están en época electoral no tienen absolutamente nada de trabajo. Es el caso de los vocales de administración y de los vocales de capacitación ¿Y dónde que queda la cobran todo el profesionalización? año, que ¿Dónde queda la cobran todo el año. Bueno, capacitación? yo te permití hablar, entonces si me y por otro lado, por ejemplo, tenemos el caso de Jalisco del OPLE, ¿no? Donde el tema de la fiscalización es simplemente, ahorita la unidad del OPLE es que firmen un documento para que entonces pueda ser el Instituto Nacional pero Electoral, el que OPLE tiene la no función está en contra de la centralizada, fiscalización, ¿no, que Camila? tiene, O sea, no confundas a la pero siguen gente. teniendo la burocracia. En el No es OPLE cierto. de Jalisco, te lo firmo. Te entrego la documentación. Me porque lo parece bien, revisamos. porque ahí no Perfecto. estás diciendo Patricia, verdades. vamos contigo. Patricia, ¿quieres entrar a lo de los soples? Mira, Pues yo creo que tenemos que ir más con el tema de raíz. Por favor. Estuvieron mucho tiempo las personas de Morena insistiendo en que se iban a reducir los plurinominales, porque los plurinominales eran el cáncer del legislativo, de la política mexicana. Y primero hay que decir que los plurinominales no desaparecen con esta reforma. Y así lo ha hecho continuamente Morena en muchas de sus propuestas legislativas. Van matizando, van cambiando de opinión. Sus propuestas sobre la marcha que nos hicieron, las promesas de campaña, y por intereses partidistas van Un cambiando minuto. estas reformas y estos intereses, como lo hicieron esta vez por presión política de sus aliados, como fue el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y así como lo hicieron también en la reforma de 40 horas, que se comprometieron desde campaña a hacerlo, y por intereses con los empresarios que financiaron justamente sus campañas, pues entonces fueron matizando la propuesta, le bajaron, le quitaron tantito, y bueno, hoy tenemos una reforma electoral que no elimina a los plurinominales, y estoy de acuerdo contigo en una cosa, Juan, los pluris se volvieron la moneda de cambio para los partidos políticos, para causas particulares.
plurinominales. Ahí tenemos a los dirigentes de los partidos Tiempo. del PRI y del PAN, ahí tenemos a Cuauhtémoc Blanco, a Don Augusto, pero depende también qué posiciona cada partido político. Yo estoy muy orgullosa de las personas que puso Movimiento Ciudadano en esas Tiempo. listas. Vamos, Maxta González, un minuto. Yo nada más le dejo aquí a Movimiento Ciudadano. Sí me gustaría saber cómo van a votar. Alejandro Moreno estuvo al menos en la Cuauhtémoc, Colonia Obrera, Colonia Doctores. Yo no vi a ningún otro presidente nacional en estas colonias tocando puerta y aquí te traigo la muestra para que Sí, se fue termine ese pluri. discurso. Fue pluri y salió a pedir el voto, que es lo que hoy está pidiendo Morena. Pero Alejandro por Moreno Xochitl. lo hizo. No, lo hizo por el PRI. Pedimos Bueno, el es voto uno de por el los PRI. Por eso. Ahora, más rechazados eso es para dejarle a Movimiento en todas las Ciudadano. Me encuestas, gustaría que en entonces esta vamos a mesa ver. definan su voto, pero bueno, yo voy a hablar del tema del PREP. El PREP garantiza seguridad, garantiza transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad en el proceso desde el momento número uno. Hoy Morena quiere combatir todo eso. Hoy a Morena no le interesa que exista la transparencia. Y 20 aquí tenemos segundos. a su amigo Manuel Bartlett, que pareciera que también escribió esta reforma. Y bueno, pues seguramente podemos tener una acción como esta de la caída del sistema. Lo que tanto juzgaron de la porquería que existió Tiempo. en el PRI, hoy la tiene Morena en sus partidos políticos Ya generando para reformas. concluir, a mí No me nos gustaría simplemente decir un par de cosas. Desde 30 Acción segundos. Nacional lo que proponemos es un blindaje total al crimen organizado. Esa es la única manera en la que nosotros apoyaríamos o entraríamos en diálogo con esta reforma política. Tenemos que impedir el ingreso de recursos del crimen organizado a las elecciones, impedir Está narcocandidatos, previsto, que que está ahora, previsto. digamos, pues Morena tuvo bastantes, fiscalización al momento con rastreabilidad bancaria, sanciones penales y electorales para aquellos partidos políticos y, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la cancelación del registro del 10. partido político que tenga dinero del narcotráfico, como en el caso ha sido Morena. 30 segundos, Camila. A ver, lo que está clarísimo es que se quedaron sin argumentos para estar en contra de la reforma. No, argumentos hay muchos, Vinieron ya a decir tenemos que muchos. no No sé se si iba a no están en respetar el la pluralidad. Y otra cosa, Itzel se ve que ni siquiera ha leído la iniciativa, ni Nadie siquiera ha leído la iniciativa, no ni siquiera existe leyó todavía. ni siquiera leyó el documento presentado en la claro, conferencia que mañanera. hablamos varias Porque una veces cosa de que dice clarísimo es que está previsto fortalecer la fiscalización para impedir que haya dinero ilícito. ¿Cómo, Camila? Una vinculación a través Los recursos una legales vinculación disminuidos ascitan con a las el minorías. INE, la UIF Y ustedes usan y el la dinero del Secretaría de gobierno Hacienda y para Crédito competir en Público. Con el uso